Cuando se inicia cualquier nuevo proyecto, siempre se ha de tener ciertas expectativas. En este caso, era poder apropiarme del conocimiento teórico para cumplir con ciertos objetivos que se trazan desde el quehacer como docente. El reconocimiento de la población y su contexto era la parte inicial para poder abordar desde la vocación del docente una problemática encontrada desde la observación como base en Prácticas 1. El quehacer docente en este escenario se llevó a cabo desde la planeación y ejecución de las clases de educación física para la población de los grados 0, primero y segundo, en el cual el interlocutor nos dio total libertad de elegir las temáticas y los objetivos que se desarrollarían en las sesiones virtuales. El impacto producido en mí fue la adaptación de un modelo presencial a uno virtual y todo lo que esto conlleva: manejo de la tecnología, de plataformas, de tiempos, uso de implementos que fueran accesibles para todos los estudiantes, búsqueda de soluciones al instante cuando se presentaban inconvenientes durante las clases por factores diversos y todo lo anterior para generar una experiencia que está atada a la planeación, la teoría y al mismo tiempo al ingenio y a la improvisación, ya que al estar trabajando con personas no se puede etiquetar o encasillar la interacción docente-alumno en estrategias basadas en la teoría. Me refiero a que la teoría es una parte vital del quehacer docente, pero la práctica va ligada a la vocación y a la satisfacción de vivir la experiencia de enseñar a través de la educación física, la recreación y el deporte. Luego de la observación participante y pequeñas intervenciones durante las sesiones de entrenamiento en modalidad virtual de un escenario completamente ajeno a mis conocimientos y experiencias como la Streamer Gymnastics, la práctica se reinicia en Prácticas 2, puesto que el escenario inició de forma presencial en una locación alquilada y con protocolos de bioseguridad, en donde cambian las dinámicas en la interacción docente-deportista. En este escenario las expectativas que tenía se transformaron totalmente. Comprendí que una cosa es el contexto del colegio y la enseñanza de habilidades básicas y otro es el contexto deportivo competitivo y la enseñanza de habilidades específicas, de las cuales no tenía conocimiento específico de la disciplina de gimnasia artística femenina. La teoría aprendida fue general, lo que me obligó a consultar a profundidad todas las temáticas relacionadas con el entrenamiento deportivo aplicado a la gimnasia y al mismo tiempo verlo desde la perspectiva de la pedagogía y la educación. De esta forma se cambiaron totalmente los objetivos que tenía pensados para este escenario. Pasaron de ser aspectos generales a la especificidad total. En ese momento, y aún me pregunto si en realidad tengo la vocación del docente, ya que es un trabajo arduo y desgastante que en muchas ocasiones no es valorado. ¡Bienvenida al mundo real! Gracias al interlocutor, el golpe no ha sido tan fuerte. Eso creo. Él, con su experiencia tanto en el deporte como en la pedagogía, nos ha sabido guiar en el mar de la información y nos ha enseñado a organizar la misma, para que bajo la teoría de nuestro quehacer como docentes y entrenadores realicemos un trabajo de forma profesional. Esta experiencia me ha mostrado que el saber no es suficiente si no se tiene la capacidad de adaptarlo a los diferentes contextos que pueden hacer parte de la educación física, la recreación y el deporte, es decir, el saber, el hacer y el ser a partir de las múltiples realidades con las que me puedo encontrar cuando ejerza mi profesión en el ámbito laboral y social. Con el grupo de trabajo se inician las planeaciones, las cuales a medida que reconocemos el contexto de la realidad de la población, se fueron transformando en la búsqueda de mejorar la atención, ya que la modalidad virtual generaba distracción durante las clases, y por ello se implementaron algunas pequeñas actividades de gimnasia cerebral al inicio de todas las clases. Dicha propuesta no tuvo la ejecución deseada, ya que el escenario no continuó con la universidad. Las acciones realizadas con la población fueron inicialmente la planeación y ejecución del calentamiento general en el acondicionamiento físico en las sesiones de entrenamiento, ya que la práctica 1 fue en modalidad virtual. En prácticas 2, las acciones se basaron en la planeación y ejecución del calentamiento específico. Al retornar a la presencialidad fue posible hacer uso de los 4 aparatos que caracterizan la competición de la gimnasia artística femenina. Por ello, la especificidad en el entrenamiento se vuelve una constante a la hora de realizar las prácticas profesionales. Dicha acción no se llevó a cabo de la mejor forma, ya que no se cumplieron con los objetivos propuestos por el interlocutor, quien observa la falencia de desconocimiento en el entrenamiento deportivo por parte de los docentes en formación. Por ende, se propone como estrategia de mejora la creación de cuadros RAE para la organización de la información y la teoría con el fin de poder ser usada en las planeaciones y en las ejecuciones. En prácticas 3,
Las acciones realizadas son las planeaciones de ejercicios específicos para los diferentes aparatos de gimnasia artística femenina. El impacto de la estrategia genera una mejor fundamentación teórica para la creación de las planeaciones desde lo específico. Sin embargo, a la vez se trabajan temas que hacen parte de la educación física. De esta forma, la experiencia como docentes en formación se vuelve más ordenada en tiempos de ejecución, cumplimientos de objetivos y distribución de las tareas a la hora de realizar los entrenamientos en el escenario de Dreamers. Para realizar el análisis de la transformación y el impacto de la práctica, diseñé una especie de matriz de análisis en donde cruzo las categorías con unas dimensiones. Entonces las categorías, pues como ya vimos, son expectativas, objetivos, vocación, realidad y experiencia. Y las dimensiones son antes, durante y después. Entonces voy a iniciar con la dimensión del antes y voy a pasar categoría por categoría. Entonces la primera categoría es la expectativa. Bueno, lo que yo pensaba antes de llegar a la práctica profesional era que simplemente iba a aplicar todos los conocimientos que había adquirido durante la carrera en el escenario, en este caso Dreamers. En cuanto a los objetivos en el antes, pues de acuerdo al plan de estudios o a los objetivos que tuviera el entrenador con el escenario, con las deportistas, entonces era que se iban a hacer las planeaciones. Entonces esos objetivos iban a depender más del entrenador. Bueno, en el antes, en cuanto a la vocación, pues en ese momento no estaba segura de si sí quería ser docente, de si sí era mi pasión. Entonces todo el tiempo pensaba en qué me metí, esto qué es, cómo así que tengo que ayudar a solucionar problemas, cómo así que tengo que buscar una falencia para, por medio de mi profesión, solucionarla. Entonces eso me hacía pensar, ¿será que sí estoy en el lugar indicado? Eso en cuanto a la vocación. En cuanto a la experiencia, pues como soy deportista practicante de taekwondo, cuando uno llega a los grados avanzados, hace parte de la formación de uno como deportista dar clases a los cinturones principiantes. Entonces, al ser mi turno, me gustó, me pareció muy chévere hacer esas clases, dar las clases, manejar los grupos, estar con los niños, interactuar con ellos. Entonces dije, no, pero algo me falta. O sea, no me siento bien haciendo esto, por eso decidí pues hacer la carrera de licenciatura en educación física. Eso en cuanto a la experiencia. Y ya en cuanto a la realidad, pues nuevamente preguntándome o tener muy claro si realmente es lo que sí lo que quiero hacer, porque no es solo comprometerme conmigo, sino ya comprometerme con la población con la que yo ya estar trabajando, buscar los beneficios de ellos, de la comunidad donde se encuentra el escenario donde voy a estar a futuro, etcétera. Continuamos con la columna del durante la práctica. En cuanto a las expectativas, bueno, pues estas cambiaron porque uno interactúa con el interlocutor, con la población, incluso con las directivas del escenario donde uno está, y entonces empieza a darse cuenta que esas creencias que uno cree generales sobre determinada población no son tan ciertas o no son tan generales como uno creía. Entonces ahí empieza uno a salir de la objetividad con la que llegó a ser un poco más subjetivo en cuanto a la población. En cuanto a los objetivos, durante la práctica pues fueron cambiando porque se pasó de una objetividad con la población a ser más subjetivo. Entonces empiezo a hacer las planeaciones, tengo tales niños de tales edades, tal niño de pronto no me puede hacer tal ejercicio, entonces qué modificación le voy a hacer para que el niño lo pueda hacer. De pronto este ya está muy fácil, entonces cómo lo modifico igual para que no se me vayan a aburrir, tengo que estarlo cambiando continuamente, porque si son niños pequeñitos pues se aburren más fácil, si son niños más grandecitos tienen un poco más tiempo de atención en los ejercicios. Entonces todo eso se fue cambiando y fue modificando mi forma de hacer las planeaciones. En cuanto a la vocación, cuando uno ya está en un escenario, entonces uno empieza a visualizar o a darse cuenta de ciertas necesidades y ciertas circunstancias que tiene la población. Entonces uno como docente piensa o busca la forma de cómo hacer que los niños evolucionen en cuanto a sus conocimientos cognitivos, procedimentales, actitudinales, y pienso yo que en ese momento es donde el docente empieza a sentir o empieza a tener esa vocación de enseñanza, de buscar siempre la mejora para la población. Bueno, durante la práctica con respecto a la experiencia, pues la experiencia empírica, que era la que yo poseía, da algunos elementos para desenvolverse como docente en los entrenamientos. Pero al tener un interlocutor que realmente conoce sobre pedagogía y entrenamiento desde referentes teóricos, es cuando yo reflexiono sobre lo poco que sé realmente y lo poco que hago por mejorar esa condición. Entonces, con la experiencia del interlocutor,
mucha, ya que enseña cómo se puede interactuar con las deportistas de diferentes formas y cómo todos los realiza pensados desde las teorías y enfocadas a los objetivos que él tiene con las deportistas. El durante con respecto a la realidad es que me di cuenta que no sé lo suficiente sobre la teoría para poder aplicar una buena práctica. Entonces el interlocutor se percató de esta falencia y con nuestros compañeros nos dio ideas o nos dio recomendaciones para poder pues mejorar esto y realizamos algunas actividades, algunos cuadros RAE, los cuales nos funcionaron mucho, nos sirvieron mucho para tener clara esa teoría y poderla aplicar a los escenarios teniendo en cuenta las edades de la población y los objetivos que se quieren lograr con los chicos. Bueno, ahora en la columna del después, en la parte de las expectativas, considero que la transformación mayor sea cuando el docente comprende o entiende que cada escenario tiene sus diferencias, diferentes dinámicas de relación, diferentes historias, diferentes realidades, diferentes problemáticas, entonces él toma todo eso en cuenta, tiene todo eso en cuenta y busca cómo mejorar el proceso de enseñanza para la población, siempre en beneficio de la población, cómo hacerlos mejores. Para realizar el análisis de las demás categorías desde la dimensión del después, me gustaría hablar sobre la propuesta de intervención que se realizó en el escenario. Inicialmente pues quedamos un poco sorprendidas con los resultados, ya que se pretendía impactar a la población mayor, pero los resultados mostraron que el mayor impacto lo tuvo fue la población menor, es decir, ellos fueron los que más interiorizaron y entendieron el objetivo de la propuesta. Fueron los que más comprendieron y los que más mostraron cambios actitudinales en cuanto a lo que se proponía. Esto me lleva a pensar que aunque el objetivo que se tenga es primordial, no es lo principal como cuando uno realiza una propuesta de intervención, ya que siempre existirán pues personas dispuestas a aprender y a participar activamente en el largo proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso fue lo que me dejó enseñanza. Y como nota personal, quisiera mencionar pues que es grato, es muy agradable ver cómo las deportistas toman cierto aprecio hacia uno y pues viceversa. Entonces se forman lazos de empatía que me gustó mucho haber experimentado y pues confirma que en realidad sí me gusta o sí quiero ser docente y voy a dar pues lo mejor de mí para realizarlo de una forma profesional independientemente en el escenario donde a futuro tenga que estar. Esta práctica me impactó ya que me hace pensar de manera general en el por qué y para qué hago las cosas, en el cómo las hago, en cuáles son mis objetivos más allá de una planeación de clases. También tener una constante reflexión sobre la práctica me ayuda a evaluar y a mejorar este proceso e inclusive cómo generar conocimientos desde allí, ya que la sinergia entre teoría y práctica es una realidad con poco análisis desde nuestro quehacer, puesto que es posible evidenciar cómo las teorías y las realidades de nuestro contexto van o no de la mano. En este punto las prácticas y la sistematización de experiencias en contextos reales con un sinnúmero de factores que hacen parte del proceso educativo pueden ser una fuente para basarse en diseños pedagógicos acordes a nuestra realidad como sociedad actual. Para finalizar, se sugiere mejorar el conocimiento en cuanto a la teoría, ya que este va a ser el que nos va a fundamentar para las planeaciones, para los ejercicios, para las actividades, para apoyar o defender nuestros puntos de vista, nuestros paradigmas, nuestros pensamientos. Entonces, el tener claros estos conocimientos va a depender de nuestra autonomía y de la profesionalización que nosotros queramos en nuestro quehacer docente.